A continuación, tema de la política exterior. El escenario internacional que enfrentamos hoy es marcadamente distinto al de abril del 2016, cuando celebramos el 7º Congreso. Estos 5 años se han caracterizado por un incremento inaudito de la agresividad del gobierno estadounidense. Históricamente, el hegemonismo imperialista de los Estados Unidos ha planteado una amenaza para el destino y la supervivencia de la nación cubana. No es un fenómeno nuevo. Ha acompañado a los cubanos desde los orígenes de la patria, cuando surgieron los primeros anhelos de soberanía e independencia en nuestro pueblo. Era ya un reto para los héroes que emprendieron la contienda contra el colonialismo español en el siglo XIX. Lo enfrentamos las generaciones de cubanos que continuamos la lucha en el siglo XX. Y lo encara el pueblo que en nuestros días defiende la estrecha unidad, la libertad y la justicia alcanzadas. Se materializó con particular crudeza durante la ocupación militar de nuestro país entre 1998 y 1902 y la posterior imposición de la enmienda Platt como apéndice de la Constitución. Se consolidó con el Tratado de Relaciones de 1934, un tema que he observado que se domina poco en conversaciones que he tenido con diferentes ciudadanos. El vecino del norte impuso al gobierno nacional de turno, bajo la presencia amenazante de unidades navales de la Marina estadounidense en la Bahía de La Habana. Se sustituyó así en aparente e hipócrita gesto amigable a la enmienda Platt, cuyas disposiciones más lacerantes permanecieron en el nuevo instrumento de Tratado de Relaciones en el año 34, junto con los compromisos políticos y económicos que consolidaron la subordinación y dependencia de Cuba a los Estados Unidos hasta enero de 1959. Es un desafío íntimamente asociado a la concepción imperialista del destino manifiesto, a la brutal doctrina Monroe y a las visiones del panamericanismo con que han pretendido subrayar a nuestra región desde los tiempos de Simón Bolívar. En los últimos 4 años, al inmenso y desigual poderío estadounidense y a la escalada de la agresión contra Cuba, se sumó la impunidad. El gobierno estadounidense pareció convencido de que disfrutaba de libertad para actuar a su antojo y del derecho a imponer al mundo su voluntad con el simple respaldo del uso de la fuerza, y pretendió poner en crisis política, legal y moral a los pilares sobre los que descansaron las relaciones internacionales durante décadas. La comunidad internacional pareció incapaz de frenar los atropellos y los abusos más flagrantes de parte de la principal potencia económica, militar y tecnológica, cuya actuación irresponsable ha sido la mayor amenaza a la paz, la estabilidad, el equilibrio ecológico y la supervivencia de la vida en la Tierra. Ese contexto explica en parte el efecto particularmente nocivo del bloqueo económico con el que Estados Unidos agrede a nuestro país. También lo exponen las condiciones de una economía internacional cada vez más interconectada, interdependiente y crecientemente sujeta al dictado de los centros financieros de poder que se controlan desde Washington. A pesar del rechazo reiterado y abrumador de la comunidad internacional,
El bloqueo perjudica las relaciones económicas de Cuba con prácticamente todas las naciones del planeta, con independencia de la posición política de un país o de su relación con nosotros. En muchos casos, los gobiernos no tienen siquiera la capacidad de hacer cumplir sus prerrogativas soberanas sobre la actuación de entidades nacionales que radican en sus propios territorios, pues con frecuencia a estas se subordinan dócilmente a Washington, como si viviéramos en un mundo subyugado por el poder unipolar de los Estados Unidos. Es un fenómeno que se expresa con especial impacto en el sector financiero, cuando la banca nacional de varios países privilegia las disposiciones de la administración estadounidense sobre las decisiones políticas de sus propios gobiernos. Estas realidades se reafirman a medida que se ha extendido la globalización neoliberal. Ese bloqueo que nuestro pueblo ha enfrentado durante más de 60 años con esfuerzo, sacrificio y creatividad, hubiera sido capaz de devastar la economía y la estabilidad social de cualquier país, aun aquellos que son más ricos y poderosos que Cuba.